Estamos con el concejal Carlos Suárez del Frente Progresista Cívico y Social. Concejal, gracias por venir. Bienvenido. Buenas tardes, gracias a usted. Bueno, varios temas para hablar, sobre todo lo que tiene que ver con la emergencia hídrica en nuestra ciudad. Pero quería primero consultarle acerca de un proyecto que usted presentó que tiene que ver con una aplicación vinculada a la basura. Digo, y en un contexto donde se está debatiendo mucho aplicaciones o de qué manera acercar a la ciudadanía algunas y el cuidado de la cuestiones ciudad básicas. ante Sí, una sin duda. situación de emergencia como la lluvia, la recomendación siempre es no sacar los residuos. Sí, por eso, bueno, un poco la idea es un pequeño aporte, ¿no? Indudablemente es, primero que no viene a reemplazar nada de lo que ya existe, digo, los controles propios del Estado y las responsabilidades propias que tiene la empresa en esta materia, pero digo, un pequeño aporte que coincidió en la última sesión con otro que realizara el concejal Piñata, también planteando una aplicación que tiene que ver, en el caso del concejal Piñata, tenía que ver con recorrido, calles en reparación, digo, para informar sobre calles en reparación y alteraciones en el recorrido de los colectivos, digamos. Bueno, nuestra propuesta tenía que ver con la recolección de residuos, es decir, primero informar las cosas que están previstas, digo, que tal día se sacan los residuos sólidos, los húmedos, que tal día se sacan los residuos secos. Después informar alteraciones en esa recolección en función, por ejemplo, como bien decía Cecilia, de las lluvias, pero también la posibilidad de que podamos informar cuando el basurero no pasa, que es algo que en algunos lugares es una cuestión frecuente, o por lo menos se resuelve esporádicamente y después vuelven estos problemas. En definitiva, tiene que ver con esto de incorporar las tecnologías a la gestión, digamos. Sabemos que el Ejecutivo tiene, particularmente en esta última parte, o prevista para esta segunda parte de la gestión de Corral, un desarrollo interesante en esto y nos parecía que era el momento de aportar ideas en ese sentido, ¿no? Pero también, a mí me parece, y reitero, sin que esto tenga que reemplazar nada de lo que el Estado tenga que hacer, que facilitamos en alguna medida y con algunos temas puntuales la vida del vecino de Santa Fe, pero además también en algunos casos, digamos, forzamos un poco un criterio de ciudadanía, porque en alguna medida cuando uno informa que el basurero no pasa, por ejemplo, por frente de su casa, es una medida que beneficia a todos quienes están en esa cuadra, en las cuadras linderas, digo, en alguna medida tiene que ver con esto, con involucrarse un poco en la cosa de todo, ¿no? Entonces me parece que era una acción que en alguna medida podía colaborar en varios sentidos, ¿no? Bueno, y así lo planteamos. Bueno, uno de los grandes reclamos que quizás podíamos recolectar en estos días de emergencia hídrica, o que siempre sucede cuando llueve, es la falta de paso del servicio de recolección de residuos. ¿Eso es una decisión unilateral de la propia empresa? ¿Hay algún tipo de acuerdo con el municipio para evitar determinados barrios, determinados lugares? Depende de los lugares y de lo que la realidad imponga. O sea, en principio la empresa tiene la responsabilidad de recolectar en todo lo que significa su área de prestación de servicios. Ahora, después no podemos desconocer la realidad de algunas calles, de algunos barrios, donde esto es intransitable, y por eso muchas veces, digo, más allá de esta situación que nos toca vivir hoy, donde esto es más masivo y, digo, espera uno de carácter excepcional la situación que se da, me parece que en este caso tenemos un impacto mayor, ¿no? Pero normalmente cuando hay lluvias que por ahí, por las características de las que estamos teniendo, impactan mucho en algún lugar, la recomendación del municipio de no sacar residuos, porque se sabe que el camión de la basura no va a pasar. Si es una decisión unilateral o se avisan por teléfono con el municipio, la verdad que no lo sé, pero hay algunas cuestiones que tienen que ver, y por eso nosotros entendíamos que es importante que el municipio sepa cuando está pasando, porque digo, si es una decisión unilateral, por supuesto hay que sancionar a la empresa, pero no la puede tomar. Claro. Se ve un consejo con una actividad, sobre todo centrada en algunas cuestiones que han sido polémicas. Cambió la conformación del consejo, digo, el oficialismo perdió la mayoría en manos de la oposición, lo que hace que la agenda la marque la oposición de alguna manera. Y hubo algunos proyectos o algunos puntos particulares que fueron polémicos en estos días, como por ejemplo el aumento del estacionamiento medido, como por ejemplo algunas cuestiones vinculadas al transporte público de pasajeros, también con el aumento del boleto, que no es una facultad que tiene el Consejo, es una facultad del Ejecutivo, pero que los concejales de la oposición dicen queremos recuperar la facultad de poder determinar cuándo y bajo qué circunstancias se puede aumentar el boleto. Otra cuestión que generó mucha polémica esta semana tiene que ver con las multas. Desde la oposición dijeron el intendente de la ciudad no cumple con la ley, porque la ley establece el precio de las multas de acuerdo al INDEC y no a la medida del valor del combustible como se está utilizando actualmente. El intendente de la ciudad
dijo, la ciudad no puede ser un viva la pepa, les dijo a los intendentes de la oposición, como diciendo, ustedes quieren controlar todo. Digo, ¿cómo está el oficialismo dentro del Consejo, que tiene que tener más cintura, que tiene que tener negociación, obviamente bajo la cabeza de Leonardo Simonielo como presidente del cuerpo, pero en general, digo, con discusiones que son ásperas y son interesantes también? Sí, por supuesto, ¿no? Digo, y está bien que se dé en ese ámbito, que de paso es el ámbito para las discusiones de las cosas que interesan a la ciudad. Primero, esto del cambio de composición, indudablemente exige otro nivel, por lo menos en el caso de quienes estamos dentro del interbloque del Frente Progresista, otro nivel de escucha y de capacidad de consenso. Uno tiene que, es una realidad que se modificó en razón de la última elección. Pero la verdad que, a fuerza de ser sincero, y no tanto por mi participación años anteriores, sino por lo que comentaban y por lo que uno puede ver incluso con esta nueva composición, hay dentro, en el marco interno del Consejo, mucho diálogo. Mucho diálogo incluso cuando las cosas salen cada uno para su lado. Sí, claro, esto, particularmente el tema de multa, por ejemplo, fue un tema muy discutido y trabajamos muchos sobre tratar de llegar a un punto en común. Lo que pasa es que ahí tenemos una diferencia conceptual. Yo lo expresaba en el marco del recinto. Primero que yo no creo que el intendente no esté cumpliendo la ley. Particularmente entendía que lo que los concejales de la oposición planteaban como central era esto de una suerte de delegación impropia, es decir, cuando el legislativo delega una actividad que le es propia en cabeza del ejecutivo. En este caso nosotros entendíamos que no era así, porque el legislativo reguló estricta, precisamente y de forma completa cómo se sancionaban las multas, a través de unidades fiscales, y esas unidades fiscales se calculaban una vez al año en función de una canasta de naftas que habíamos previsto, que se había previsto, no la habíamos previsto nosotros, se había previsto en su momento en la ordenanza, y lo único que hacía el Ejecutivo era el cálculo. Esto de paso se condice con la facultad que la misma ley de municipio y comuna prevé, que es el Ejecutivo el que debe imponer las multas. Entonces nosotros decimos, la multa la fija el Legislativo. ¿Cómo se calcula la multa? La fija el Legislativo. El quantum de esa unidad fiscal lo hace el Ejecutivo. Bueno, en esta teníamos una diferencia conceptual, yo lo expresaba así, y sin enojarme, porque la verdad que cuando uno tiene una diferente mirada, diferente concepto, no hay mucho, dimos nuestro argumento técnico y jurídico, entendíamos que ahí había un error, se hablaba en el marco del recinto de voracidad fiscal, de voracidad recaudatoria. Yo decía que en mi visión eso tampoco era así, porque las multas, cuando hablamos de multas, estamos hablando del universo de infractores, es decir, de vecinos. Nosotros, como vecinos, cuando actuando, violamos una norma. Entonces, estamos hablando de un incremento en el costo de una sanción. Si no se cometiera la sanción, difícilmente uno entra en ese universo. Por lo tanto, en realidad, lo que marcábamos como política que había tenido la gestión del Frente Progresista desde su asunción allá en el año 2007 y después seguramente en aumento, es que los mecanismos de control, los mecanismos de multa habían dado efectos, ¿no? Y la concejala Molina bien lo explicaba en el recinto con números. Decir lo que disminuyeron los accidentes de tránsito solamente por hablar de las calles más transitadas, las arterias principales, Costanera, Blas Parera, Peñalosa y Facundo Subiría, el número rondaba alrededor de un 55% en cuanto a la disminución de accidentes de tránsito. Y después también nos planteaban a través de los números del Ejecutivo que cuando hablamos del universo de infractores, estamos hablando del 25% de los que conducen. Es decir, del 100% de conductores de la ciudad de Santa Fe, solamente el 25% recibió alguna multa. Y para hablar de multas significativas en este contexto, si quiere, y solamente el término patrimonial, más allá de que corresponda, infracciones graves y gravísimas solamente sumaban el 1,6%. Es decir que esto, que antes no era así, indudablemente tiene que ver con la política que se viene llevando adelante. ¿Esto significa que no hay exceso y todas las multas están bien? No. Está claro, del concejal Martínez Kerr, con algo de, incluso en torno de sorna, me mostraba ese día una multa que le habían hecho a alguien por falta de casco en un auto. Sí. Eso, y el mecanismo para que eso se subsane más allá de la molestia que significa, por esto es imposible que uno no entienda que el ciudadano tiene que perder su tiempo para demostrar esto que es una pavada. Se da en el marco de que obviamente a uno de los inspectores somos seres humanos. A uno de los vecinos de la ciudad que fue víctima del quemacoche, le quemaron el auto y le hicieron una multa en los 2 días con el auto quemado en la puerta. Hay algunas situaciones te pregunto así a lo Doña Rosa.
Conducir por 4 de enero es una aventura, desde General López hasta la legislatura. Una aventura porque de promedio conté 2 baches y grandes por cuadra. Yo tengo que hacer una maniobra para evitar un bache, la voy a hacer porque voy a privilegiar obviamente el bien. Obviamente, si hay una mujer embarazada cruzando, me morfaré el bache. Ahora, ciertamente hay un sinnúmero de situaciones que la ciudad tiene, iba a decir ofrece, pero en realidad tiene como carencia, que están impidiendo una normal circulación del automovilista y del ciclista, del que anda en moto, el motociclista. No van a reparar en todas esas situaciones que muchas veces apurás la velocidad para cruzar un semáforo, muchas veces haces una maniobra desmedida para evitar un bache. Digo, también estará la persona que se enojará porque tuvo que hacer una maniobra rara y se morfó una multa. ¿Tiene razón el inspector que lo multa? Sí. ¿Tenés razón vos que conducís y querés salvar el tren delantero? Sí. Primero que la mayor cantidad de infracciones tienen que ver con otra cosa. Por ejemplo, hablar por celular en el auto. Pero más allá de esto, atendiendo esas cuestiones puntuales, esto y me consta, digamos, cada multa, más allá de la molestia de perder el tiempo, cada multa puede ser discutida y van a ser atendidos en el tribunal de falta para plantear su descargo. Es cierto que esto es una molestia, pero también es cierto que no se puede de la normativa prever los baches. Podemos enojarnos con el intendente, todo, en la oposición más, y plantear esquemas para que los baches se reparen, pero es cierto que de la normativa nosotros no podemos decir que si vos que iba a un bache, lo que fuera la multa, no lo podemos hacer. Por eso yo te digo, he visto, y te lo digo, un sinceramiento, he visto y protagonizado pequeñas infracciones en la calle para evitar baches. No digo que sí, no sé si me entendés. Lo que digo es, eso, ¿cómo hacemos frente a estas situaciones? Que se presenten en el tribunal de falta, que pidan hablar con el juez y que hagan el descargo. Que seguramente, digo seguramente porque no es una potestad mía, pero seguramente van a ser escuchados y atendidos. Y digo porque pasan, y no solamente en caso de baches, sino en muchos casos los jueces de falta están para recibir a los vecinos y para poder atender este tipo de situaciones, entre otras. Lo que digo es que nosotros desde la normativa y cuando pensamos en sancionar una infracción no podemos pensar en el bache, mal haríamos. Pensar en la situación ideal. Claro, eso está clarísimo, está clarísimo. Ahora, por ejemplo, el motociclista. Una infracción grave, ¿tenés el monto más o menos? Una infracción. Y no, depende, pero. Depende de cuál. Sí, depende de cuál. La más grave es el más por el 3.000 pesos. Sí, más, 3.000 pesos. Ustedes saben más, que, ¿dónde va la Alcoholemia moto? Más. ¿Dónde va la moto al corralón? Ahora, vos sacás una moto financiada por 2.000 pesos, 1.900 pesos. Sí. Vale más barato sacar una nueva. Entonces, la sanción duplica a la posibilidad que tiene el infractor sacar una moto nueva. Dice, bueno, que se quede. Además la estaba pagando, capaz que dice, ahora la compra mi mujer. Eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Pasa mucho. Sí, ¿cuántas motos quedan en el corralón y nunca eso pasa mucho? Concejal, desde una doble pregunta, una situación y dos preguntas por esa. El intendente de la ciudad de Santa Fe, presidente de la Unión Cívica Radical, acuerdo con el PRO y gestionando el gobierno nacional, y a su vez el Frente Progresista. Como hombre del Frente Progresista y de pronto desde la política, la primera pregunta, ¿le parece que eso trae algunos conflictos? ¿Estás de acuerdo con estos meses del gobierno nacional y de la postura particularmente del presidente de la Unión Cívica Radical? Mira, a mí me parece que, primero que la construcción del Frente Progresista en la provincia tiene más de 20 años, si uno toma algunos antecedentes previos, lo cual esto tiene una vida y una dinámica propia. Me parece que lo que vino a alterar esa vida y esa dinámica propia es lo que pasó con la Unión Cívica Radical y su acuerdo. Pertenezco a la Unión Cívica Radical y más allá de lo que hayamos propuesto, fuimos un partido democrático, perdimos una elección en términos de lo que pasó en la convención y se acordó con el PRO, se conformó Cambiemos. Eso es un hecho nuevo para el Frente Progresista Cívico y Social y exige reposicionamientos, digamos. En términos de lo que son las discusiones internas, y que muchas de esas pasan. Si vos me preguntás si esto tendría que impactar en términos de gestión, esto lo digo sinceramente y con nombre de la política, espera que no,
porque la gestión tiene su andarivel y en esa gestión, a la provincia con relación al gobierno nacional le corresponden cosas, a la ciudad con relación al gobierno nacional le corresponden cosas, como le corresponden al resto de las provincias y de la ciudad de nuestro país. No debería existir desde ese grado de vinculación política ni presiones ni dádivas para un lado ni para el otro. Por lo menos lo que uno, como dice, en términos ideales espera. Sí. Eso como en términos ideales espera. Después me parece que hay mucha suspicacia, que incluso la suspicacia también se genera por los mismos medios de prensa, por las cosas que se ven de afuera, que no digo que no existan, pero por ahí uno sobrevalora algunos hechos, algunos gestos como si fueran determinantes y quizá no lo son tanto, ¿no? Particularmente por todas las discusiones en este último tiempo, las recorridas en helicóptero, no helicóptero, de Corral, con Lifchi, Macri y demás. Porque lo que sí veo que en el fondo, por lo menos por hoy, uno aspira a que esto sea así, las cosas transcurren medianamente bien y con el grado de discusión normales entre dos niveles del Estado. Después, con relación a lo que significan las medidas tomadas del gobierno nacional, yo creo que nosotros necesitábamos encontrar un camino de orden. Que la verdad que haber uno tenido o haber simpatizado con algunas medidas que tomaba el gobierno anterior, lo que uno siente por ahí, y lo digo también sinceramente en este momento y en este contexto, es que parece que se discuten dos modelos que son absolutamente antagónicos, y entonces en el medio, como vecino o como ciudadano, me pregunto, ¿qué? Porque por un lado tenemos un gobierno nacional el que terminó el 10 de diciembre con muchas medidas que fueron buenas, pero con una matriz corrupta muy importante, muy importante, muy importante incluso más allá de lo que sea estrictamente mediático y no mediático, con mucha utilización de la política como uno no quiere que se la utilice, esto de dádivas, que sabe que existen y que no es patrimonio de ese gobierno, pero que existieron y demás. Y de este lado vemos que ante eso, lo otro es el ajuste. Entonces me parece que se contraponen dos modelos donde uno pudiera pensar, pero yo quiero tener un país ordenado, porque la verdad que me gustaría tener un país ordenado, un país inserto en el mundo, un país que sea normal en términos de que si quiere salir a buscar crédito lo puede hacer porque los paga, si no los quiere salir a buscar no los utiliza, pero que la posibilidad esté. Y me parece que se contraponen esas dos cosas como si fueran absolutamente antagónicos, y los resultados, por poner un ejemplo, y no hablar de lo que está bien, sino de lo que está mal de ambos gobiernos, si se quiere, parece ser que uno tiene una matriz corrupta y uno tiene una matriz de ajustes que excluye. Lo único que yo todavía me mantengo expectante, si se quiere, y con la esperanza de que a este gobierno, que es lo que le creo, que algunas cosas van a cambiar. Y si nosotros empezamos a recomponer y empieza un camino donde no sea nuevamente el endeudamiento por el endeudamiento mismo, porque mal haríamos si vamos hacia ahí, todavía por lo menos le doy esa changüí, ¿no? Los primeros gestos o las primeras consecuencias de las primeras medidas no nos gustan. Ahora, si vos me preguntás, yo no soy especialista en esta materia, pero si me preguntás si había otra forma, la verdad que yo no lo sé, ¿no? Hay caminos por el medio también, en cuanto a las ideologías. Ahora hay como uno aspiraría que existan esos caminos. Ahora, las terceras vías se vienen intentando hace mucho. Sí, no funciona. No solamente en nuestro país, no solamente para hablar de nuestro gobierno, en otros lugares encuentran caminos o expresiones o manifestaciones políticas que transitan un camino bueno algunos años y después. Pero bueno, me parece que tiene que ver con la dinámica de las cosas, ¿no?